Miren, ayer les estábamos contando sobre esta carta que envió la JEP, la Justicia Especial para la Paz, al presidente Gustavo Petro, Ana Cristina, y les explicábamos a ustedes en sus casas, en sus oficinas, que estas penas restaurativas que se están dando dentro de la JEP, dentro de esta justicia transicional, pues tienen un componente muy importante que es el dinero que tiene que poner el Estado, porque esto partió a partir del acuerdo, entre las FARC y el Estado colombiano en 2016. Se dijo, vamos a hacer penas restaurativas, y para eso se tiene que hacer, por ejemplo, desminado, búsqueda de desaparecidos, y eso necesita platica. Ahí Hacienda, en el Estado colombiano, tiene que dar esa plata para, digamos, asegurar que esas penas se cumplan. ¿De cuánto era que estábamos hablando? ¿Cuánto es que necesita la JEP para estas dos sentencias que hemos conocido? Por un lado, el exsecretariado de las FARC, y por el otro lado, los militares de la Popa. Sí, del batallón La Popa. Mire, Jennifer, el total es 121.858 millones de pesos. Como usted bien lo dijo, el Ministerio de Hacienda pues ya dio 20.000 millones, lo cual quiere decir que estaría en deuda el faltante para que se puedan cumplir estas sentencias, para que se puedan implementar, es 101.858 mil millones de pesos. Entonces, el faltante es gigantesco, pues. Y a partir de esta carta, Ana Cristina, nosotros en reunión pues dijimos, oiga, ¿y de dónde van a sacar esta plata? Y la plata que se supone que ha entregado grupos como las FARC, cuando empezaron a hacer todo este proceso de acuerdo de paz y demás, ¿dónde está? Y por eso vamos a hablar con Emilio Archila. Ustedes lo conocen, él fue alto consejero para la estabilización durante el gobierno del presidente Iván Duque. Gracias, doctor Archila, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, un feliz día para todos. Y lo hemos citado pues para que nos ayude a entender al menos hasta dónde usted le tocó esta responsabilidad y nos cuente esta plata, estos bienes, el oro, etcétera, etcétera, que se supone tenía que entregar las FARC. ¿Sí se entregó? Bueno, yo creo que ustedes, con mucha razón están uniendo dos temas que están íntimamente relacionados. El primero tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Dentro del cumplimiento de esas sentencias existen los PIRCs, que son los trabajos que deberían realizarse. ¿Cuál ha sido el problema con esos PIRCs? Que desde el momento en el cual se empezaron a pensar, empezó a hacerse el análisis de cómo deberían darse esas labores. En su momento yo insistí en que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, no debía convertirse en un cuerpo aislado, en una isla, en algo que fuera completamente ajeno a todo lo que estaba realizando el gobierno del presidente Duque en la implementación de los acuerdos, sino que por el contrario debería utilizarse las capacidades de coordinación que tenía esa consejería y el resto de los pedidos que habían hecho las víctimas. ¿Qué quiere decir eso? En los planes de desarrollo con enfoque territorial, un capítulo completo es el de armonización con las víctimas. Y los planes de desarrollo con enfoque territorial tienen la coordinación de todas las entidades del orden nacional, los departamentos y los municipios. En segundo lugar, las víctimas han hecho un clamor por lo que se conoce como reparaciones colectivas. Esas reparaciones colectivas están en todas partes del país y es lo que las mismas víctimas han pedido, han solicitado como una reparación para cuando fueron afectados, no como individuo, sino como colectividad. Y en tercer lugar, la mitad de las víctimas son de personas que han sido desplazadas. Y existen unos planes de retorno. Eso es lo que las víctimas han pedido para poder volver a sus regiones. Esos tres elementos debieron haber sido contemplados por parte de la JEP para decirle a los condenados, tanto de un lado como de otro, ustedes dedíquense a cumplir con eso.
¿Qué importancia hubiera tenido que esos 100.000 millones de pesos que ahora están tratando de conseguir ya tendrían fuentes de financiación que son las mismas fuentes de financiación de lo que las víctimas pidieron en su momento? ¿Por qué esto no ha pasado? Porque entre el gobierno y la JEP no siguieron dándose, no siguieron coordinando, y entonces la JEP se le ocurrió que iba a inventarse, digamos, de buena fe, pero que iba a inventarse unas reparaciones que no hacen ningún sentido con lo que ya viene trabajándose en la implementación del gobierno. Cierro este primer punto señalando que la Corte Constitucional ya llamó la atención sobre esta descoordinación. Así. En el auto 1417 de este año, hace un par de días, la Corte Constitucional le dice al gobierno: esa institucionalidad que usted tiene, lo que está haciendo Gloria o tratando de hacer Gloria al interior del gobierno, Gloria Cuartas, dice usted, y no sirve. Usted no puede tener una persona de cuarto o de quinto nivel dentro de la jerarquía de la administración pública porque simplemente no puede coordinar todo lo que hay que coordinar, y le dio un plazo para que volviera a tener una institucionalidad como la que nosotros sí habíamos dejado. Doctor Archila, pero solamente para irla complementando, esa orden que le da la Corte Constitucional tiene un plazo para el Gobierno Nacional que es hasta el 7 de octubre. El 7 de octubre el Gobierno Nacional debe presentar un informe para decir si se tiene que modificar o qué va a pasar con la unidad de implementación, por lo que usted está diciendo. Hubo una suerte de desconexión entre la unidad de implementación del acuerdo de paz y la JEP, y por eso hoy nos estamos preguntando de dónde va a salir la plata para pagar estas sentencias, el tema de desminado, el tema de búsqueda de desaparecidos, y por eso me gustaría volver al punto que yo sé que usted lo tiene muy ordenado porque vimos un informe suyo donde se hablaba de un inventario de los bienes de las FARC por más de 900.000 millones de pesos. ¿Esa plata en qué quedó? ¿Eso sí se entregó o no se entregó? Claro. Entonces, digamos, dentro de las tareas que sí se podían realizar cuando existía la institucionalidad y la relevancia de la implementación de los acuerdos, que era mi labor, nosotros identificamos no solamente ese, sino todas las obligaciones que tenían las FARC como partido colectivo. Este no era un acuerdo, digamos, unilateral, era un acuerdo en donde había obligaciones de ambas partes y los antiguos excombatientes tenían unas obligaciones colectivas. Eso tenía que ver con haber entregado la información de las rutas del narcotráfico, tenía que ver con esto que estamos mencionando de entregar los bienes mal habidos. El inventario que en su momento entregó las FARC era, grosso modo, 1 billón de pesos. De ese 1 billón de pesos, la mitad eran monetizables, es decir, sí servían para algo, la mitad nunca iban a servir para nada, porque eran bienes que no son monetizables. Ellos declararon, por ejemplo, carreteras que decían que habían construido o campañas de vacunación que decían que habían realizado. Eso nunca podía ser monetizable, quedaban 500.000 millones de pesos. Nosotros le pusimos tiempo a eso, mediante un decreto señalamos un plazo en el cual tenía que cumplirse para que eso no quedara en el aire, y con la Sociedad de Activos Especiales les dimos todas las posibilidades de llevar en la práctica, de ir identificar cuáles eran los bienes que sí podían entregar. Eso dio que entregaron más o menos unos 50.000 millones de pesos. Esos se monetizaron como 45.000 millones de pesos, y esos en su momento los utilizamos para una de estas reparaciones colectivas, para 3 de esas reparaciones colectivas, haciendo que lo que los excombatientes, el antiguo partido
las antiguas FARC habían entregado fueran directamente a la reparación de las víctimas. Sí, a ver, espera un momentico para que la gente nos vaya siguiendo el hilo, doctor Archila, porque acá estamos hablando de números y de cosas que a veces se nos pueden escapar. Usted dice, todo el inventario de lo que tenía que entregar las FARC se puede calcular en 1 billón de pesos. Acá en el informe, para ser exactos, dice 967.000 millones de pesos. La mitad era en bienes, en cosas que no eran monetizables, como usted dice, la carretera, la jornada de vacunación, que es uno cómo recupera la plática de eso. Pero pues eso no complejo. es un bien, pero es que además me parece raro, qué pena interrumpir. Que la Jennifer. carretera, ¿no? Claro, cuando a mí me dicen, oiga, cuéntele al país cuál es su patrimonio. Oiga, yo hace 3 años vacuné a una población en el Chocó, eso no es patrimonio. Bueno, eso es lo que dice acá el doctor Archila. Y la otra mitad, que más o menos se puede situar en 500.000 millones de pesos, que si era monetizable, cosa que se podía recuperar de las FARC, y me está diciendo que de esos 500.000 millones de pesos que tenía que entregar las FARC, solamente entregaron 50.000 millones de pesos, y que ya no hay nada en la canasta. Solamente pudieron ser monetizados alrededor de 50.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros hicimos tratando de ser muy prácticos? Le presentamos un reporte por escrito a la JEP, un reporte por escrito a la Fiscalía de cómo se habían avanzado el cumplimiento de esas obligaciones, porque es a la JEP y a la Fiscalía la que tendrían que analizar si hay alguna responsabilidad pendiente de parte del colectivo FARC o, aún más, si existen responsabilidades individuales y las implicaciones que eso tendría respecto del procedimiento de cada uno de los líderes. Doctor Archila, aquí estamos hablando de 2 sentencias distintas y usted mismo nos lo dijo al principio de esta entrevista, que de un lado o del otro. El otro lado es el lado del batallón La Popa, que son los militares. Digamos, cuando estamos hablando de reparación y no sé, y le pido que me explique cómo funciona eso, porque claro, de las FARC usted dice, hay una cantidad de dinero que fue reportado y que pues que no está ahí y que no se ha podido pues digamos hacer efectivo, pero quisiera saber de la otra parte cómo se paga, es decir, pues porque el ejército funciona es con impuestos de nosotros, es decir, la otra parte es el dinero de nosotros los contribuyentes. Claro, no, y muchas gracias por esa pregunta para poder hacer la precisión. En ninguno de los 2 eventos está pensado que eso se financie con los bienes de las FARC. En ambos casos, esto es, haga de cuenta, es como tener cárceles, digamos, y las cárceles tiene que proveerlas el Estado para que las personas vayan y cumplan con lo que tienen que hacer. En donde estuvo la equivocación, en mi opinión, súper respetuosa, es que la JEP nunca debió haberse inventado otras labores distintas de las que ya se estaban implementando en desarrollo de los acuerdos. Lo que debería hacer, y todavía tienen oportunidad de hacerlo en la apelación, era haberle dicho tanto a unos como a los otros, necesitamos que ustedes vayan y contribuyan con las formas de reparación que ya existen y que ya tienen financiación. Eso nos ahorraría, como usted lo dice, a todos los colombianos un tarrado de plata. Eso fortalecería la implementación de los acuerdos como una unidad. Eso implicaría que estamos oyendo a las víctimas. ¿En dónde está eso? En el cumplimiento del capítulo 8 de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es lo que las comunidades de esos 170 municipios pidieron de reconciliación. Está en las reparaciones colectivas que las mismas víctimas solicitaron, que era como querían que los repararan, y está en los planes de retorno que las mismas víctimas pidieron como las condiciones para poder volver a los sitios de donde fueron desplazados. ¿Qué se necesitaría? Se necesita que vuelva a existir una consejería, alguien que trabaje directamente con el presidente, que sí tenga la capacidad de hacer las coordinaciones para que entonces los condenados de uno y de otro lado se vayan a ocuparse de esas labores. ¿Qué dejamos listo en la diferenciación que usted muy bien hace? Y es la verificación del cumplimiento de
Las sanciones por parte de quienes formaban parte de la fuerza pública le corresponde al ejército, la verificación de las sanciones de parte de quienes eran parte de la FARC le corresponde a la ONU. Nosotros logramos que se diera la extensión en el mandato para que la ONU efectivamente accediera a eso. Esa resolución también la dejamos lista. Doctor Archila, a eso iba precisamente esa veeduría de lo que se hace con los dineros. Uno lo que siempre ha entendido es que el Instituto Kroc hace ese seguimiento, que hay una misión de verificación, pero ¿quién está vigilando la plata? Es decir, ¿quién sería como la Contraloría de la plata del proceso de paz? Digamos, el proceso de paz tiene un montón de fuentes, no tiene una sola fuente de recursos, tiene muchas fuentes de recursos para las distintas labores y para los distintos cometidos, para las distintas tareas que había que realizar. Está el presupuesto general de la Nación y eso lo revisa la Procuraduría y la Contraloría. Está los aportes que hacen los departamentos y los municipios y esos quien hace esa veeduría es quien le hace el seguimiento a los recursos de los departamentos y los municipios. Hay esquemas de obras por impuestos, que es un sistema fenomenal que nosotros focalizamos. Ahí está la DIAN y está la forma como se hace el seguimiento a los recursos de impuestos. Están los aportes de los cooperantes internacionales y a esos le hace el seguimiento cada uno de los gobiernos que hace cada uno de esos aportes. Entonces, dependiendo de cuál es la fuente de financiación, sí, tiene un auditor especial. Doctor Archila, yo sé que lo que le voy a preguntar no es su culpa, usted hizo lo que se pudo, pero también ponerse en el pellejo de los que dudaban del acuerdo, de los que decían esta gente no pagó cárcel, no entregó nada. Pues usted ve la cifra que usted nos dice después de ver qué se podía monetizar, que realmente era útil de manera líquida, y son $10 millones. Y es que $10 millones es un cargamento normalito de cocaína. Entonces al final, pues no sé si usted tuvo la misma impresión cuando vio esas cifras. Pues el gran cartel de cocaína del mundo, cuando se movilizó, entregó $10 millones y ya. Digamos, como lo mencionaba Sebastián, y muchas gracias a usted siempre, en ese acuerdo, cuando nosotros lo recibimos ya estaba cerrado. Claro. Y había obligaciones de las FARC. Estas obligaciones de entregar los dineros, nosotros lo tomamos muy en serio, por eso les pusimos unos plazos, por eso les dimos todas las posibilidades que tenían para ir y identificarlos. Y por eso cuando se terminó el plazo que apareció, que fijó el presidente Duque en el decreto, yo presenté un informe súper detallado tanto a la JEP como a la Fiscalía para que se continuara con lo que debería hacerse. No una, sino varias veces le pedí a la JEP que nos certificara cuál había sido el cumplimiento que habían dado estos señores en la obligación de entregar la información sobre las rutas de narcotráfico, y ahí había bien poquito de eso. Doctor Archila, para una respuesta cortita, es decir, las FARC entregaron eso y ya no van a entregar nada más, hasta ahí es el tope de la entrega de bienes y monetizables, sobre todo, que usted nos viene a hablar aquí. ¿Ya terminaron? No, esa obligación quedó abierta, digamos, nosotros les dimos el plazo, señalamos qué era lo que había ocurrido para que si había consecuencias se dieran, pero no quiere decir que por el hecho de no haberlo cumplido en un tiempo no se debería seguir insistiendo. Obviamente, pues se necesita que haya alguien en el gobierno con la capacidad de liderar, que le sigan exigiendo. Y eso es lo que la Corte Constitucional está extrañando, que exista esa coordinación a nivel del gobierno. Pues doctor Archila, muchísimas gracias aquí por traernos estos datos, porque a veces pasan tantas cosas en el día a día y se van quedando archivadas, pero yo creo que vale la pena pues hablar de esas cifras, hablar de esos resultados y sobre todo de lo que viene. Muchísimas gracias a usted.
A ustedes, mil gracias. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Oye, entonces, mire, Sebastián, entonces, se inventariaron 967 mil millones de pesos. De esos, la mitad eran monetizables y la mitad no. Monetizables, 548 mil millones de pesos, de los cuales se recolectaron 50 mil millones de pesos. Pero déjeme, solo para terminar, porque son 50 mil millones de pesos nada más, pero en 9 años, según la Contraloría, se ha invertido 107.4 billones de pesos en la implementación del acuerdo de paz en 9 años, y la meta es que sean 201.5 billones de pesos, es decir, iríamos más o menos en la mitad de lo invertido en la implementación del acuerdo de paz. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que se recolectó de las FARC, de los bienes mal habidos, es algo irrisorio frente a lo que se tiene que invertir en todo esta institucionalidad de la implementación del acuerdo de paz. Sí, es que yo creo que uno tiene que ser un poco justo con las personas que de buena fe, porque hay de todo, ha habido de mala fe y gente que solamente quería engañar, pero hay gente que de buena fe tenía ciertas dudas o críticas con el proceso de paz, y esta era una. Y al final, pues a lo mejor hubo corrupción, a lo mejor es dificilísimo, no sé, blanquear de manera formal activos y bienes de una guerrilla ilegal, pero la realidad es que no se entregó nada, Jennifer. Entonces, para el que votó no por eso, creo que en este punto tiene toda la razón. Es que 10 millones de dólares, lo que le digo, es un cargamento livianito, chiquito, de cocaína. Pero una cosa, hay muchas fuentes de financiación para el tema de la implementación del acuerdo de paz y para el cumplimiento de estas sentencias que dicta la JEP. Tenemos que hacer una pausa porque tenemos más personajes, ya volvemos con más. Estás escuchando Blue Radio. No necesitas